Bienvenidos a la cápsula número 13 de Introducción a la Ingeniería Civil. Soy el maestro Alberto Zapata Valencia. En esta cápsula veremos conceptos básicos de mecánica de materiales, el análisis estático y dinámico de estructuras. Los conceptos básicos. La mecánica de materiales es una rama fundamental de la ingeniería que estudia cómo las cargas externas afectan a los cuerpos deformables y las fuerzas internas que actúan en su interior. La mecánica de materiales se ocupa del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en estructuras. Su objetivo principal es determinar los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en estructuras y sus componentes debido a las cargas aplicadas. Esta disciplina es esencial para el diseño seguro de todo tipo de estructuras, desde edificios hasta puentes y maquinaria. El esfuerzo normal y cortante. El esfuerzo normal se refiere a la fuerza aplicada por unidad de área en dirección perpendicular a la sección transversal de un material, mientras que el esfuerzo cortante actúa paralelo a la sección. Todo material está dispuesto de tal forma que puede recibir acciones de fuerzas. Estas fuerzas generarán esfuerzos dentro del material. Estos esfuerzos pueden ser de compresión cuando van hacia la parte interna del elemento, un esfuerzo a tensión cuando la dirección de la fuerza aplicada va hacia el exterior del elemento y un tipo de esfuerzo llamado cizalla. El cizallamiento se da cuando dos fuerzas en sentidos contrarios generan un corte dentro del elemento. En la imagen podemos apreciar que el elemento tiene un área designado por la letra A. Esta fuerza actúa sobre esa área. Esa fuerza entre el área donde se produce el efecto de la fuerza se llama esfuerzo. Aquí podemos ver una representación de cómo la fuerza es distribuida en toda el área del elemento en el que se está aplicando la fuerza. Este conocimiento nos permitirá identificar qué cantidad de fuerza es posible aplicar en un elemento. El elemento nos permitirá saber si resiste o no la acción de una fuerza. Según la forma en cómo se aplique la fuerza, será la reacción del objeto. Como mencionábamos, la fuerza entre el área donde se aplica la fuerza es igual al esfuerzo. Esta es la ecuación básica para determinar a qué está expuesto un elemento mientras trabaja. Es decir, cuando nosotros caminamos sobre un pavimento, la fuerza que aplicamos sobre el pavimento es la fuerza o el peso de nosotros es una fuerza sobre el pavimento. El área que nosotros afectamos no es el pavimento en total, sino el área de nuestra huella. Nuestra huella distribuye nuestro peso sobre el pavimento, generando un esfuerzo. Este es un ejemplo de cómo se aplica la fuerza en un área y se distribuye. Así lo veíamos en cápsulas previas, cómo la cimentación adquiere la fuerza o el peso de la estructura y la distribuye en el suelo. El suelo tendrá una capacidad portante que nos dirá si este suelo es capaz de resistir la fuerza que se le está colocando encima. Entonces, nosotros veíamos los diferentes tipos de cimentaciones en las cuales la zapata aislada es un esfuerzo prácticamente puntual, a diferencia de una zapata corrida. En lo que se hace es aumentar el área de contacto donde se descansará la fuerza sobre el suelo. Según esta ecuación, si nosotros aumentamos el área de contacto, el esfuerzo será menor. Si el área se reduce, el esfuerzo será mayor. Así,
Si la fuerza aumenta, pues el esfuerzo será mayor. Si la fuerza disminuye, el esfuerzo será menor. Este tipo de análisis es el más básico para conocer a qué solicitaciones de cargas se encuentra expuesta la estructura que vamos a diseñar. El efecto que se produce de deformación. La deformación es el cambio en la forma o tamaño de un material debido a la aplicación de una carga. Se clasifica en deformación lineal, unitaria y deformación angular. En la imagen, el elemento central de color gris es la forma natural del objeto. Cuando se aplica una carga a compresión, este genera un esfuerzo dentro del elemento, va produciendo un ensanchamiento. En el sentido contrario, una fuerza que está alargando al objeto genera un esfuerzo que hace un adelgazamiento. Veíamos en cápsulas previas cómo el acero, al someterse a una tensión, este se alarga y llega a la fractura. En el caso del concreto, al aplicarle una fuerza de compresión, este se ensancha hasta que llega a la fractura. La magnitud más simple para medir la deformación es lo que en ingeniería se llama deformación axial o deformación unitaria. Se define como el cambio de longitud por unidad de longitud. Vemos en la imagen como una longitud inicial se tiene en la que no hay aplicada ninguna carga. En la segunda imagen, podemos apreciar que ya existe una carga P que está actuando sobre el objeto. Este esfuerzo de estiramiento que está sucediendo dentro del objeto está provocando un diferencial de longitud, por lo que la ecuación va a ser la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial, conociendo así el cambio que existe debido a la carga. Este análisis nos permite saber en qué momento un elemento llegará a su máxima resistencia ante una carga de este tipo. Elasticidad y plasticidad es otro concepto básico del comportamiento de los materiales. La elasticidad es la capacidad de un material para volver a su forma original después de que se ha retirado la carga, mientras que la plasticidad se refiere a la deformación permanente que ocurre cuando se excede el límite elástico del material. Veíamos en diapositivas anteriores que un elemento al que se le aplica una fuerza se genera un esfuerzo. Este esfuerzo, al aumentar, aumenta la deformación del mismo elemento. Veíamos que puede ser una deformación de ensanchamiento o una deformación de reducción de la sección transversal o alargamiento. En la gráfica podemos apreciar que existen dos regiones, una región inicial elástica. A pequeños esfuerzos hay pequeñas deformaciones. Si aumentamos el esfuerzo, aumenta la deformación hasta que llegamos a la región plástica. Una vez pasado este umbral, la deformación ya queda dentro del elemento. Es decir, si nosotros aplicamos un esfuerzo que mantenga la deformación dentro de la región elástica, al quitar ese esfuerzo, el elemento regresará a su condición inicial. Pero una vez que lleguemos a la región plástica, el elemento ya no recuperará su forma natural y quedará con una deformación permanente. Este esfuerzo, al seguirse incrementando, aumentará la deformación hasta llegar a la fractura. Mencionado anteriormente que los elementos de concreto y elementos de acero llegarán a fracturarse. Por eso debemos conocer en qué momento el esfuerzo nos mantiene en una región elástica, en qué momento el esfuerzo nos lleva a una región plástica y en qué momento se va a dar la eventual fractura del elemento.
Las curvas carga axial de formación para el acero y el concreto de una columna de concreto reforzado cargada axialmente. Esta es una representación de cómo se aplica una carga a un elemento de concreto armado, en el cual a la misma carga axial podemos ver las regiones que hablamos previamente. En la curva inferior, la curva esfuerzo de formación del acero, podemos ver que la región elástica, al momento de que pasa a una curvatura, inmediatamente llega a la fractura. A diferencia de la curva carga de formación del concreto, la cual inicia ligeramente con una curvatura, no es tan lineal como la que podemos observar del acero. Una vez llegado a la deformación plástica, la fractura del concreto se genera de forma estrepitosa. El análisis estructural. El análisis estructural es un proceso de ingeniería que evalúa las fuerzas internas, reacciones, deformaciones y tensiones que actúan sobre una estructura, como un edificio o un puente, para garantizar su seguridad, funcionalidad y durabilidad. En esta imagen tenemos la representación de un análisis de la tensión axial y flexión en newtons milímetros al cuadrado o megapascales, en la cual tenemos una escala de esfuerzos. Las que están de color azul son las de menor esfuerzo y las rojas son las de mayor esfuerzo, que están soportando un mayor esfuerzo. Así, nosotros visualmente podemos identificar que ante la carga que se le está aplicando al elemento, a la estructura, podemos ver visualmente dónde se genera el mayor esfuerzo, es decir, donde el elemento debe de resistir una mayor cantidad de deformaciones. El análisis estático y dinámico de estructuras se diferencia en que el estático evalúa la respuesta de una estructura a cargas que no cambian con el tiempo y están en equilibrio, mientras que el dinámico considera cargas variables en el tiempo como sismos o vientos y analiza el movimiento y la vibración. El análisis estático se enfoca en cargas fijas o aplicadas lentamente y busca el equilibrio de fuerzas. El objetivo es determinar la respuesta de la estructura a fuerzas externas como el peso propio y a desplazamiento de los apoyos, sin considerar el movimiento o la vibración. Se calcula el comportamiento de la estructura, desplazamiento, tensiones, etc., en una única condición de carga. Relevancia es esencial para la evaluación de cargas rutinarias y condiciones de equilibrio. Para aplicar el análisis en un elemento se toman ciertas consideraciones, ya que los elementos en la realidad pues son complejos de analizar, por lo cual el análisis estático lo que hace es determinar estas características de tal forma que sea una sencilla proporción de pasos para alcanzar el objetivo de conocer los esfuerzos a los cuales estarán sometidos los elementos estructurales. Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación. Debe emplearse solo para edificios sin irregularidades y de baja altura. Es decir, de la complejidad que puede ser un sismo actuando sobre una estructura, mediante el análisis estático lo que nosotros consideramos al momento del análisis es una única fuerza que está actuando de manera lateral sobre el edificio, y ante la solicitación podemos ver las deformaciones de manera estática. Es por eso que la complejidad del fenómeno real en la naturaleza es mucho menor a la hora de realizar un análisis estático. Por lo tanto, al disminuir la complejidad, se obvian o se disminuye la capacidad de entender correctamente el fenómeno. Por lo tanto, este tipo de análisis solamente debe de emplearse para edificios sin irregularidades y de baja altura. El análisis dinámico, por su parte, considera la masa, la rigidez
y las cargas que cambian con el tiempo, como sismos, vientos o vibraciones. El objetivo es predecir el comportamiento de la estructura cuando está sujeta a fuerzas variables, como las que ocurren durante un terremoto, analizando la vibración y la aceleración. Utiliza métodos como el historial de tiempo, que avanza paso a paso, o el análisis modal, que convierte un sistema complejo en varios sistemas más simples para calcular la respuesta en el tiempo. La relevancia es fundamental para la seguridad de estructuras expuestas a fuerzas naturales o cargas que generan movimiento, ya que considera el efecto de la masa de la estructura. Como concepto, podemos encontrar esta infografía en internet. El análisis estático es un método de análisis sísmico donde se consideran cargas estáticas, no dependen del tiempo, que se obtiene para cada nivel de la edificación. En cambio, un análisis dinámico, este método de análisis examina cómo las estructuras responden a cargas que cambian con el tiempo, explorando varios modos de vibración. Vemos en la imagen cómo la deformación que consideramos en un análisis estático pues es prácticamente lineal y depende de la altura. En cambio, en un análisis dinámico vamos aumentando la complejidad de las deformaciones que existen en los elementos, que también dependerá del material con el cual estén hechos estos elementos. En conclusión, podemos observar que en cuanto a análisis de los comportamientos estructurales, también tenemos diferentes capacidades, es decir, un análisis estático que es más sencillo que un dinámico nos dará cierta información. El dinámico, que es más complejo, aumentará la capacidad de los datos, la seguridad con la cual podamos tomar una decisión. Es decir, los dos análisis son utilizados ampliamente en la industria de la construcción, pero cada uno debe de utilizarse en el momento correcto, ya que llevar a cabo un análisis dinámico es mucho más complejo que llevar a cabo un análisis estático. Por lo tanto, el costo económico que tendrá cada uno de estos análisis será diferente. Regresando nuevamente a que como profesionales de la construcción debemos de tomar las decisiones correctas basándonos en los datos, tecnología y en la capacidad tecnológica actual con la que podemos analizar las estructuras y tomar la mejor decisión posible. Esto con la finalidad de lograr una seguridad estructural que mantenga en bienestar de la sociedad en general. Ha sido todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.